Han integrado una inteligencia artificial con el contenido de todo Internet y se ha vuelto machista, racista, homófoba. Estamos completamente vendidos en ese sentido. No te lo esperas, no te avisan, no... Tú crees que tienes algo imparcial. Todas las distopías como cyberpunk y futuristas y tal se están confirmando más rápido de lo que yo esperaba. Nadie te va a entender tanto como futuras versiones no muy lejanas del ChatGPT. Parte de tu gusto musical está mediado o tiene relación con la posibilidad de ciertas psicopatologías. Eso es lo que estamos estudiando. La única cosa que hemos encontrado hasta ahora es decir, vale, pues vamos a evaluarlo como si fuera hasta cierto punto una persona. Por si he visto varias evaluaciones que hacen y literalmente podría ser un campo de reeducación de algunos países autoritarios, por decirlo, ¿no? Todas las asunciones respecto a cómo debería de funcionar, es que no funciona, me refiero. Pero ves los papers como las métricas y como todo súper meticuloso y tal y muy certero, pero lo que hay detrás realmente es, mira, hemos hecho lo que hemos podido, tú. Me apasiona la psicología, me apasiona aprender sobre el cerebro humano. Si podemos recrear inteligencia humana, un cerebro humano, entre comillas, en un ordenador, ostras, que para investigar sobre y aprender sobre nuestro cerebro. Yo escucho mucha gente también que habla de que el término inteligencia artificial es marketing. Entonces, ¿cómo ha pasado todo esto? ¿Hemos conseguido realmente que las máquinas aprendan? Este ámbito, el de conductismo y todo esto, estoy encontrando que tiene un futuro que creo que la mayor parte de la gente no es consciente realmente del potencial que tiene y del trabajazo que ha hecho este equipo y toda esta comunidad a la que ahora me estoy descubriendo. Hola, este episodio forma parte de una serie de episodios que estamos haciendo sobre inteligencia artificial y su relación con la psicología, y es por eso que hoy contamos con un perfil distinto al que solemos tener en nuestro canal. Hoy tenemos a una persona que es especializada en este ámbito. Él es Marc Narbonne, está colaborando con nosotros en el desarrollo de una herramienta que pronto tendrán disponibles y que, si quieren, pueden ir al enlace que tienen en la descripción por aquí abajo y apuntarse en la lista de espera. Y cuando esté publicada, pues podrán trastear con ella y tener un acceso prioritario. Yo ya la he probado estas primeras versiones y promete mucho. Va a ser algo totalmente disruptivo. Así que nada, si no se lo quieren perder, vayan al enlace. Y bueno, él es Marc Narbonne y es programador especializado en videojuegos, especializado concretamente en el ámbito del Machine Learning. Ahora mismo está investigando en este campo, pero es que además es alguien que está recientemente graduado en el grado de Psicología. O sea que es un perfil muy especial y que creo que nos va a aportar un montón de conocimiento. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Genial, muchas gracias por venir. Primera pregunta que te lanzo, Marc. Obligada. Ya la hemos tratado en otro episodio aquí, pero hay que hacerla. ¿La IA va a sustituir a los psicólogos? Madre mía. Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Me refiero en nuestro ámbito, que es la pregunta que incluso en la carrera hablamos bastante. No lo sé, la verdad, porque estoy en un entorno de psicología que es distinto a la psicología más mainstream. Entonces, creo que estaría bien separar, porque bueno, no es lo mismo la terapia más conductual que la que más conocemos todos más y es la más polarizada ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿va a sustituirla? Claro, tendríamos que tener en cuenta a nivel temporal, ¿no? Me refiero. ¿Cuánto tiempo va a tardar en sustituirlo? Yo creo. Porque no sé si va a sustituirla o no, sino cuándo. Porque creo que el hecho de que vaya a sustituir es bastante certero. Llegado a este punto, me refiero. Podemos estar bastante seguros de que hasta cierto punto va a sustituir gran parte del trabajo de los psicólogos. O al menos va a desplazarlo. Definitivamente va a ser una tecnología que va a cambiar completamente, si no es que la ha cambiado ya muchísimo, entonces... Total, es que además creo que es interesante la puntualización que haces, ¿no? De qué psicólogos y psicólogas estamos hablando, ¿no? Y de qué ámbito y Claro. de qué enfoque. Y yo pienso, ahora mientras hablabas, pensaba, digo, y por ejemplo, selección de personal o ámbitos así, Sí, ¿no? sí. Igual, porque yo cuando he respondido a esta pregunta siempre tengo ahí como esa precaución de decir, oye, es que en ámbitos sanitarios, por ejemplo, creo que esa toma de decisiones, esa responsabilidad que tiene el profesional, creo que dificulta que nos llegue a sustituir del todo una herramienta así, al menos eso, en la toma de decisiones final, ¿no? Como del todo, ¿quién tiene la responsabilidad final? Sí. Pero, pues eso, no sé si en otros ámbitos crees que pueda ser distinto, como eso, selección de personal o psicología del trabajo en general. Estoy pensando en trabajos, ámbitos de psicólogos que manejen pues volumen alto de datos porque hay muchos candidatos, por ejemplo, este tipo de cosas. Es que es eso, me refiero, depende mucho del ámbito o las tareas principales que haga ese psicólogo, ¿no?
Cuando la gente pregunta esta pregunta, sí que es verdad que creo que todo el mundo se refiere a psicólogo de consulta, ¿no? Que nos imaginamos siempre. Ahí está el debate, ¿no? Porque es como la gente piensa, hostia, va a sustituir la relación personal, vamos a tener literalmente un robot o un ordenador ahí que nos hable con una voz sintetizada y razone. Claro, o sea, donde haya gran volumen de datos, nos va a sustituir, entre comillas, porque es mucho más eficiente, ¿no? Puede hacer mejor nuestra tarea. Pero claro, al final, la mayoría de cosas que nos va a sustituir son en tareas en concreto o en cosas de pensamiento, de razonamiento, pero al final la decisión final la tendremos todos nosotros. Y la interacción con el mundo externo, por ahora, tenemos que hacerla nosotros. Pues sí que es verdad que toda la tecnología o todas las herramientas que empleamos, sí que es verdad que un psicólogo en su día a día, en todos estos ámbitos, va a cambiar completamente, ¿no? En selección de personal ya se están haciendo mil y un cambios para optimizarlo, ¿no? Y ya estaban haciéndose antes, me refiero. No es nuevo. Pero sí que es verdad que en consulta y en terapia van a venir cambios. No creo que vayan a quitar el trabajo así como... No para... No, todo el mundo a la calle y ya no va a ver psicólogos. No, eso es... Por ahora no. Pero sí que es verdad que nos hemos de replantear todos. Y yo que ahora, cuando termine la carrera, pues mira, ahora toca replantearse todo lo que pensábamos que íbamos a hacer para, ¿no?, adoptar esto nuevo. Es un nuevo paradigma, realmente. Entonces, es adaptarnos. No va a ser nos van a quitar completamente fuera. Pues sí que es verdad que vienen tiempos donde va a costar poder predecir cómo será nuestro trabajo en ese sentido. Sí, sí. Genial. Muy bien, pues vamos a hablar directamente de tu trabajo ya y de estas aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial o estas herramientas en la psicología también, concretamente. Entonces, háblame de tu trabajo sobre análisis de sentimiento, que creo que has realizado un trabajo en este ámbito y además relacionado también con la psicología. Sí, sí. Bueno, yo básicamente fue en el TFG, trabajo de final de grado, que sí que es verdad que yo ya, nos pilló el ChatGPT, a mí me pilló creo entre segundo y tercero de carrera, creo, y ahí ya dije, madre mía, tiene un potencial para psicología increíble y bueno, me quise meter ahí, ¿no? Y en ese momento estaba muy interesado en la personalidad y siempre me interesaba mucho, y hubo un problema que se llama Cambridge Analytica o así, era un caso... donde básicamente Facebook, que son los papers pioneros, ¿no?, que en ITFG están citados, porque en Facebook, de manera, por así decirlo, pasiva, encontró maneras con Machine Learning y otros algoritmos, de poder predecir con bastante accuracy el modelo Big Five, que es como el estándar de personalidad. Pudieron predecir en sus usuarios, basados en su actividad en la red, sus comentarios o sus chats privados, cuáles eran sus atributos de personalidad y con bastante precisión, ¿no? Entonces, mi TFG era eso, era querer saber cómo podemos desarrollar un modelo para que, por ejemplo, basado en comentarios de foros o basados en una conversación que tienes en WhatsApp con alguien, poder predecir su personalidad, inferir su posible personalidad, ¿no? Y es un poco a base de cómo se comunica, cómo utiliza el lenguaje, por así decirlo. Genial. ¿En qué otros ámbitos se ha aplicado esto? Porque ya has nombrado, por ejemplo, Cambridge Analytica, que es un campo político que ahora entraré un poco más en si incluso podemos llegar a modificar el comportamiento utilizando de base esta información, pero primero te quería preguntar si... Pues otros ámbitos, ¿no?, como a mí me han sonado, ¿no?, aplicado a detección de posibles riesgos de depresión o de otros problemas psicológicos. Cuéntame un poco qué se ha aplicado ya por ahí o qué se podría aplicar en psicología. Sí, me acuerdo que nos hicieron un taller y bueno, nos explicaron que, por así decirlo, históricamente, es que este campo ya... Ahora parece todo muy nuevo, ¿no? Pero en el campo del sentiment analysis o procesado de lenguaje natural en español, eso viene de los 60, 70, me refiero, y ha ido desarrollándose y ya se encontraron cosas con bastante esfuerzo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más básicos es la diferencia de lenguaje. No sé si ha evolucionado todo esto, ¿no? Pero en su momento encontraron que hay diferencias de lenguaje entre personas con cuadros depresivos y personas, entre comillas, normales, ¿no?, sin depresión. Y, por ejemplo, se veía que tanto el uso de las palabras, por ejemplo, una persona con depresión encontraron en sus estudios de que tendían a utilizar en su lenguaje del día a día, hablando con gente, lenguaje mucho más autorreferencial, muchas, no sé, mucho más, y gente que no tenía esos cuadros, pues tenía que tener otros patrones de uso del lenguaje, ¿no?, y vocabulario. Entonces, esto ya lleva bastante tiempo investigándose y, bueno, se han hecho datasets con vocabularios y asociándolo y tal. Pero claro, ahora han venido estas tecnologías y cosas como las nuevas arquitecturas que ahora
han terminado siendo el ChatGPT. Y ahí sí que es verdad que han revolucionado todo porque ¿no? han hecho que lo que antes era más o menos manual, ahora es la máquina, entre comillas, que se hace sus propias representaciones que casi no podemos ni leer. Da miedo, pero es que son muy, muy precisas realmente. Sí, sí. Súper interesante. Y yo creo que aquí cabe puntualizar, porque vamos utilizando estos términos, ¿no? De personalidad, de hablamos de depresión, utilizamos estas etiquetas diagnósticas, etcétera. Y claro, nosotros, gran parte de nuestro público, nosotros mismos en nuestra práctica no utilizamos estas etiquetas o tienen su lugar, pero no en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Yo personalmente como psicólogo en el ámbito clínico. Sin embargo, creo que aquí está bien hacer esa diferenciación de, oye, que aquí manejamos un gran volumen de datos, no estamos tratando con un sujeto concreto, sino que estamos hablando de población, ¿no? De una muestra grande. Y por lo tanto aquí, probablemente dentro de esa predicción del comportamiento, sí que quepa el uso de pues, un modelo como el Big Five de personalidad o ciertas etiquetas que engloben una serie de conductas. Y la cuestión es que vemos que sí que se pueden hacer inferencias que puedan tener su utilidad, más allá de que luego eso no es la práctica clínica en el 1 a 1, ¿no? Pero quería hacer esa aclaración para nuestro público que igual está más familiarizado con ese otro ámbito, ¿no? Y lo que te decía antes, que además tener esta información, entiendo, que da un cierto poder para luego modificar, ¿no? Actuar acorde a estos datos, que creo que es un poco el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Que pasó en su día con temas políticos, ¿verdad? ¿Puedes comentar un poco más esto? Porque esto al final... Y lo aclaro, o sea, esto es política, pero también es modificación de conducta, por eso lo quiero tratar. 100%, sí. O sea, realmente es un tema que, bueno, yo que sí me interesa bastante más este tema, sí que es verdad que a la que abres el cajón sí que te encuentras que, bueno, aquí van a haber polémicas en el futuro y se van a encontrar muchas cosas. De hecho, en Estados Unidos ya están habiendo algunas investigaciones respecto a cómo nos modifica la conducta de manera, o sea, totalmente... deliberada, estudiada y premeditada, me refiero. Pero en el caso de Cambridge Analytica sí que es verdad que lo tengo un poco lejano y no me acordaré mucho, ¿no? Porque sí que es verdad que, claro, o sea, no solo inocentemente como yo, ¿no? Predecían la personalidad o la inferían de sus usuarios por curiosidad o por investigación. No, o sea, lo hicieron para, primero supongo que por temas de marketing, para posicionar anuncios mejor y tal, pues que terminó mezclándose con intereses políticos y el problema es que empezaron a cambiar el feed y los anuncios o los posts que veían ciertos usuarios basados en su personalidad y lo que ellos inferían con posts que a los que ellos, por su personalidad, serían en teoría más vulnerables y más susceptibles de que les cambiaran, ¿no? Su conducta, en este caso, de voto en electoral y todas estas cosas. Y bueno, y ahí hubo mucha polémica porque, claro, estamos completamente vendidos en ese sentido. Es que no... Eso es total. Pues no te lo esperas, no te avisan, no... Es el problema. Tú crees que tienes algo imparcial y de golpe no. Es algo que está diseñado por ti para... Sí. Eso es que creo que tiene unas implicaciones que son sociales, políticas, globales, muy grandes. Y aquí quería introducir otra pregunta, no ya en este aspecto concreto, en este ámbito concreto, sino de una manera más general y que podemos llevar a los modelos de lenguaje que tenemos hoy en día y a otro tipo de modelos de difusión, de generación de imágenes y tal, los modelos generativos que todos conocen más hoy en día, de ChatGPT, Midjourney, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene cómo se hace esa recopilación y ese manejo de los datos a la hora de que se puedan generar sesgos, ya que los datos, si son generados por nosotros, al final vienen de datos humanos, ¿no? Y contienen sesgos que igual son racistas, machistas, homófobos, etcétera. ¿Qué implicaciones tiene esto, ¿no? Ese manejo de los datos. ¿Cómo lo estás viendo en la aplicación actual, ¿no? En estos modelos? Claro, bueno, ahí el meme es, meme o noticia, ¿no? Pero que salió hace años y realmente es un meme que es como han integrado una inteligencia artificial con el contenido de todo Internet y se ha vuelto machista, racista, homófoba. Y sí, es que es verdad. Me refiero, al final estos modelos, que todavía estamos descubriendo un poco cómo funcionan y cada vez más, pero no deja de ser una regurgitación o un producto de su entorno, que en este caso son los datos que les hemos dado, ¿no? Entonces no son como una inteligencia alienígena, sino realmente es un reflejo, entre comillas, de lo que le damos. Entonces Internet, que es realmente cómo se entrenan, pues puedes encontrarte en gran medida con todo ese contenido. Entonces es normal que lo veas luego y entonces condiciona perfectamente el modelo y se tiene en cuenta y ya se modifica, ¿no? Pero sí. O
sea, todo esto influirá, sí. Y ahora háblame un poco más de cuál es tu trabajo actual, en qué estás ahora mismo. Bueno, como has mencionado, estamos colaborando en una herramienta, bueno, aprovechando nuestros marcos teóricos y también aplicados que realmente responden muy bien a cómo estas tecnologías a nivel muy fundamental funcionan. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello. También estoy trabajando en investigación, en un estudio sobre música, psicología y psiquiatría. Entonces, estamos entrenando modelos que nos permiten, entre comillas, predecir, inferir hasta 15 diagnósticos psiquiátricos a partir de la preferencia musical de un usuario. Entonces, te hacen escuchar varios clips de música, unos 10 de 15 segundos, y a partir de tu preferencia no condicionada, me refiero, nunca has escuchado estos clips, pues son originales. A partir de cómo sea tu preferencia, haces un ranking de 0 al 10 de cómo te gustan. Pues con eso hemos encontrado, y estamos trabajando en ello, parte de tu gusto musical está mediado tiene relación con la posibilidad de ciertas psicopatologías. Eso es lo que estamos estudiando. Así que desde hace un año ya que estoy en ello ya casi. Y ahora estamos trabajando en que hemos encontrado que resultados de otros test, otras métricas en psicología, también el gusto, la preferencia musical está muy relacionada con ellos, ¿no? Y bueno, eso es básicamente donde estoy ahora. ¿Qué implicaciones tiene un desarrollo así? Es decir, ¿qué aplicaciones puede tener o qué tecnología derivada se puede sacar de aquí? Es curioso porque, claro, como es en Estados Unidos, la investigación, se ve la diferencia de paradigma respecto a la investigación un poco más aquí en España o en Europa, ¿no? Porque ahí nosotros estamos haciendo la aplicación, la investigación esta, que es totalmente académica, sí que encima ya el equipo de investigación tiene como, paralelamente, está desarrollando un producto basado en estos estudios, ¿no? Que entonces, claro, en este caso, lo de los clips de música y la psicopatología, estos 15 trastornos que en teoría podemos llegar a predecir o inferir, la probabilidad, claro, como no queremos, somos conservadores y lo que están desarrollando es una herramienta de screening. Entonces, simplemente una herramienta, claro, como es tan rápido que te den clips de música 15 segundos y poder evaluar, ¿no? Decir si te gustan o no. Claro, con eso, si nos dicen con menor precisión, pero, ostras, apunta que quizá, no sé, una esquizofrenia, un bipolar, pues tenerlo más o menos, y te da una puntuación más o menos de cuánto creemos que puedes tener la probabilidad. Pues con esto están desarrollando una herramienta de screening, que es, en español no sé cómo sería la palabra. Se entiende, yo creo que en el ámbito aplicado también utilizamos... Pero como no es diagnóstico, pero sí que es para ver, ostras, quizá, mira, ha salido esto... Es buena idea de que quizá vayas a una consulta y te evalúes más propiamente con esto, ¿no? Pero claro, lo bueno es que la premisa del estudio era que, hay una crisis de salud mental, ¿no? Como se ha visto después de la pandemia y todo esto. Y claro, la inmensa mayoría de gente con psicopatología no ha ido nunca a un psiquiatra o un psicólogo o no se ha evaluado nunca o nunca le han hecho una evaluación del tema. Y lo curioso es que muchas de ellas, si puedes prevenir o te hace una evaluación a tiempo, muchas veces puedes evitar que se manifiesten o realmente no tengan un problema, supongan un problema mucho más grave, ¿no? Si la tratas a tiempo, la puedes prevenir o adaptar tu vida a ello. Entonces sí, estamos haciendo, en este caso, la aplicación tecnológica es una herramienta de screening que es muy, muy, muy eficiente comparado con los métodos clásicos, entre comillas, ¿no? Entonces eso es muy prometedor. Claro, yo es que escucho todo esto y veo luego también cuando yo interactúo con las herramientas y tal y digo... ¿cómo hemos conseguido todo esto? O sea, vamos a meternos con las manos en la masa ya, ¿no? Y vamos a entrar en cómo ha pasado todo esto. ¿Hemos conseguido realmente que las máquinas aprendan? Machine learning, me refiero a aprendizaje de las máquinas. Claro, es que ¿qué es el aprendizaje, no? Realmente, me refiero... Es una muy buena pregunta, y depende del caso y del ámbito, ¿no? ¿Aprende las máquinas? Claro, por ejemplo, el estudio el paradigma, a pesar de que utilizamos algoritmos, incluso utilizamos, por ejemplo, neural nets para saber, poder, entre comillas, inferir o predecir el age of onset, que es decir, con una neural net no solo podemos saber, después del screening y tal, sino, hay un 70% quizá de una esquizofrenia, ¿no? También podemos predecir o inferir más o menos en qué rango de edad podría darse el brote o el onset, ¿no? La manifestación más clínica de los síntomas. Entonces, claro, el Machine Learning lo utilizamos para la inferencia del screening. Y ahí sí que digo que aprendizaje no hay como tal porque siguen siendo modelos
puramente estadísticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco más dopados y un poco más opacos, pero estadísticos. Y sí que es verdad que, claro, en el caso de las neural nets y eso, ahí sí que la pregunta es más vigente, ¿no? De si realmente están aprendiendo o no. Porque, claro, ahí sí que se parece mucho más a, bien siendo la arquitectura, con muchas, muy simplificada, ¿no? Pero la arquitectura de un cerebro. Las máquinas están aprendiendo. Pues yo creo que podemos decir que en algunos casos, obviamente con algunas reservas, ¿no? Pero sí, podemos decir que las máquinas ya están aprendiendo. Claro, a mí es que yo voy escuchando, es un poco lo que me ha llevado a meterme en este ámbito, ¿eh? Yo voy escuchando redes neuronales, aprendizaje por reforzamiento, uno de los primeros términos que yo escuché hace, no sé, 5 o 6 años y que dije, voy a buscar gente que esté divulgando sobre esto y voy a ver realmente qué está pasando aquí, qué relación tiene con la psicología. Y claro, me he encontrado que históricamente sí, ¿no? Hay una relación y las primeras personas que abordaron este campo eran, pues, uno era neurocientífico y psiquiatra, otro era psicólogo directamente, y ahí me he encontrado como muchos psicólogos y psicólogas en este ámbito. Y claro, para mí es muy importante saber ahora mismo realmente qué relación hay, ¿no? Históricamente ha habido como ese inicio, pero parece que han ido divergiendo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto este desarrollo histórico hasta hoy? Y si ahora mismo se mantiene esa finalidad de conseguir que estos sistemas se parezcan a un cerebro o no, y que aprendan como aprendemos nosotros. Claro. Claro, esto es casi ya un tema, entre comillas, cultural, porque es verdad que no se entiende mucho de la retórica o de todo esto, sino entiendes un poco la cultura donde todo está surgiendo, ¿no? Un poco. O al final, queráis o no, la mayor parte de esta comunidad o avances se han dado en Silicon Valley. Y ahí es verdad que, claro, es una zona reducida donde hay una cultura, una gente que comparte ciertos ideales y tal. Y claro, realmente todas estas narrativas que estamos escuchando vienen de como la voluntad de querer conseguir la AGI, ¿no? La famosa AGI, que es inteligencia artificial general. Y sí que es verdad que el objetivo final, a pesar de que nos estamos desviando, ¿no? Tipo en general en la investigación en muchos ámbitos y muchas aplicaciones más modulares, pero en general el objetivo principal es conseguir crear una especie como de cerebro digital que más o menos responda a las propiedades que observamos en humanos, ¿no? Entonces ese sería como el objetivo principal, de lo que estamos un poco lejos todavía, ¿eh? Y es que es un ámbito que ha crecido mucho, ¿no? Y que se ha vuelto como muy complejo, y es eso, ¿no? Que son sistemas que ya, es lo que escucho, ¿no? De profesionales del ámbito, que de repente emergen propiedades que dices, Sí. ¿cómo ha salido esto, ¿no? Yo sé lo que he tocado en el ordenador para llegar aquí, pero lo que ha pasado en el camino para que salga este resultado no lo esperaba o es una emergencia. Mira, perfecto. Es que y también me has hecho recordar cuando empecé a decir voy a ir al tema de inteligencia artificial porque es que me interesaba muchísimo, ¿no? Como te habrá pasado a ti también, que es algo fascinante, ¿no? Y claro, yo estaba en este momento en psicología y tenía mi background en programación y tal, entonces tenía cierto trabajo ya hecho. Y sí, cuando yo tenía un colega que encima es ingeniero de IA, ¿no? Y encima él empezó a estudiar la IA antes del ChatGPT y todo esto, ¿no? Y la cosa que me dijo, pues yo le pregunté, ostras, ¿cómo me meto esto? Ya tenía unos papers que yo quería como replicar y tal, y quería que me hiciera una introducción a cómo yo poder aprender sobre el tema, ¿no? Y meterme más en este campo. Pues en el fondo mi TFG fue una excusa para poder especializarme en el tema, ¿no? Y la cosa está que me dijo una cosa que me dejó, loco, y está muy relacionado con lo que has dicho, que dijo, mira, realmente es raro, pero este ámbito realmente funciona por intuición. Claro, en la informática, yo toda mi vida como programador, sí, tienes un poco de intuición y tal, ¿no? Pero en el fondo, o sea, nosotros trabajamos con sistemas complejos que, o sea, quieras o no, más o menos entendemos perfectamente cómo funcionan y que o tenemos que entenderlos para poder modificarlos y trabajar sobre ellos, ¿no? Entonces, intuición es algo que sí, que quizá utilizamos hasta cierto punto en algunos momentos, pero intuición no es algo que asociases a nuestro trabajo hasta ahora, ¿no? De programador, desarrollador, ingeniero y tal. Claro, cuando él me dice que no, que en su trabajo, para poder desarrollar estos modelos, para poder trabajar con ello, que la intuición sea realmente la herramienta principal que utiliza él para poder desarrollar, ¿no? Hasta cierto punto, me dejó bastante loco. ¿Y por qué me dice intuición? Porque, claro, en lo que viene siendo este ámbito, es bastante igual en el sentido de que tú siempre tienes unos datos que partes de partida, haces una limpieza, una pipeline, ¿no? Que se dice, un training pipeline, que sería en plan, tienes unos datos, los procesas de alguna manera, desarrollas un modelo
para interactuar con los datos y elaborar luego un modelo que aprenda de esos datos, por así decirlo. Y luego ya tienes un logbook, que es lo que utilizas para ver si funciona, ¿no? Y lo evalúas y luego lo evalúas y ves cómo funciona. La cosa de esto es que los grados de libertad o tuercas, por así decirlo, que pueden moverse y manivelas que podrías tocar y tal, claro, llega un momento donde tienes muchas más manivelas y como cosas que puedes cambiar que las que tú puedes tener en tu cerebro. ¿Sabes? Vale, si cambio los datos... Claro, porque todas las partes de ese sistema afectan al resultado final y al final las métricas o lo que nosotros podemos decir que es la calidad del modelo. Entonces, claro, hay un momento donde hay tantos grados de libertad que para ti es imposible tener en cuenta toda la información para poder saber, vale, si yo cambio esto va a tener X repercusión sobre el modelo final. Claro, ya no puedes tener una visión tan clara, ¿no? Y en ese momento y es que entra la intuición de que sí que tú intentas aprender el máximo, tú intentas tener el máximo de certidumbre respecto a más o menos que estamos trabajando y tal, pero al final llega un momento donde sí, es que no sé, es como miras al techo y dices, por favor, en plan, ¿qué tiene sentido aquí, no? ¿Qué podría cambiar, no? En plan, claro, es que condiciona incluso de dónde has sacado los datos, ¿no? Es que de toda la vida en psicología y en investigación todo afecta, ¿no? Pero claro, que en la programación es que esto es algo que no, hasta cierto punto no teníamos tan agudo, ¿no? Y es verdad que trabajando con esto hay un momento, en muchas reuniones, es un poco tirar, vale, no nos ha funcionado esto, tenemos esto, queremos mejorar tal, ¿cómo sería? Y es básicamente un brainstorming de quizás esto, quizás tal, pero es un nivel de intuición que realmente no me había encontrado hasta ahora nunca y nunca pensé que me encontraría en un trabajo así más de programación. Bueno, por eso digo que es un poco magia, ¿no? Porque realmente sí, es verdad que puedes saber mucho y podemos saber mucho, pues siempre hay un grado de incertidumbre en este sentido y casi heurísticas que vas haciendo mientras... Realmente es que es muy, muy de heurísticas el desarrollo de estos modelos, ¿no? Pero ves los papers como las métricas y como todo súper meticuloso y tal y muy, muy certero, pero lo que hay detrás realmente es, mira, hemos hecho lo que hemos podido tú. Esto tiene sentido, ¿sabes? Esto tiene sentido y tal y suerte que funciona, pero no nos preguntes muy bien cómo hemos llegado a esas conclusiones o el razonamiento que nos ha dado, ¿no? Tipo, porque yo cuando entré a investigar, yo estaba como sustituyendo al investigador que como hizo la pipeline principal, ¿no? Que la encontró después de mucho trabajo. Y claro, la manera que nos explicó, en plan, cómo nosotros podíamos seguir desarrollándola, cómo volver a implementarla ya un poco más rigurosamente, ostras, es que tuvimos que volver como nosotros a investigarla otra vez y como redescubrirla porque él fue como incapaz, entre comillas, de darnos como todos los datos necesarios, ¿no? Me refiero, nos dijo un poco, mira, he ido por aquí, tal, pues eso lo puedes replicar, porque él me dice que si cambiáis esto así, sí, cambia todo completamente, ¿no? Y cambió todo completamente. Entonces hemos estado meses trabajando en ello. Entonces sí, la intuición es muy importante en algo que antes no lo era nunca. Interesante, es que creo que se están convirtiendo en sistemas tan complejos que pasa un poco como podemos ver en el comportamiento humano, bueno, yo diría que incluso en otras especies, ¿no? Pero bueno, vámonos al comportamiento humano, que es donde a la sociedad en general parece que le ha costado, incluso a profesionales, entender cómo pueden emerger según qué capacidades, conductas, habilidades, etcétera, de un organismo como el nuestro y de una configuración biológica que sí entendemos como compleja, pero es que somos capaces de, no sé, de llegar a un desarrollo tecnológico como este, por ejemplo, ¿no? Es decir, que emergen cosas y ayer lo comentábamos en privado, comentabas, ¿no? que se daba un fenómeno de tú estabas entrenando un modelo, no sé si lo entendí bien, pero estabas entrenando un modelo y lo iterabas y había como un overfitting, ¿no? Es decir, parecía que estaba memorizando hasta que de repente había un cambio y emergía otra cosa, ¿no? Sí. O sea, lo menciono como ejemplo de esto, ¿no? De que estamos tratando con unos sistemas tan complejos que de repente emergen este tipo de capacidades, conductas, etcétera, ¿no? Y me parece un buen paralelismo, uno de tantos que yo personalmente encuentro entre la psicología y... 100%, 100%. Es que... por eso me fascina tanto, ¿no? El tema porque realmente es en muchas... es que en muchos aspectos realmente nos encontramos unos problemas a nivel metodológicos y incluso del campo que se encuentra en la psicología y que en el canal habéis discutido muy ampliamente, ¿no? Me refiero limitaciones muy similares y sobre todo, comportamiento emergente que todavía no tenemos respuesta muy bien por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Quería mencionar a un investigador que se llama Michael Levin,
Esto lo menciono porque él empezó estudiando diferenciación celular, yo tengo el gameto y cómo se forma el organismo, qué mecanismos se dan ahí, él va a nivel electroquímico, por qué se dividen esas células, cómo saben cómo dividirse y dónde tienen que ubicarse y cuándo tienen que parar, ¿no? Entonces, él parte de ahí y entiende estos sistemas como sistemas inteligentes, ¿vale? Porque él como que entiende que estas células tienen un propósito, aunque no sea un propósito en términos como decimos los humanos, ¿no? Como concebimos los humanos, tengo que hacer esta tarea, voy a razonarla y entonces ahí aplico la inteligencia. Y esto que él llama inteligencia diversa, él mete ahí no solo organismos como los seres humanos, sino también pues, organismos unicelulares y sistemas no biológicos, como son las máquinas. Entonces, esto me lleva a la pregunta de ¿realmente son inteligentes? Y también a mencionar que yo escucho mucha gente también que habla de que el término inteligencia artificial es marketing. Entonces, ¿realmente podemos hablar de inteligencia o no? Claro, la pregunta es, ¿nosotros somos inteligentes realmente o sabemos qué es la inteligencia? Porque esto me pasó bastante en psicología y lo hablamos ya hasta el final de la carrera, que claro, estos debates ya estaban eran muy habituales, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, intentando responder a la pregunta de si estos modelos son inteligentes o no, nos encontramos bastante con el tema en plan, ¿realmente los psicólogos sabemos, o los humanos sabemos qué es la inteligencia o cómo definirla realmente? Me refiero a las definiciones actuales que tenemos son suficientes, porque creo que nos han puesto un poco contra las cuerdas las definiciones que tenemos hasta este momento como un poco insuficientes, ¿no? Porque, bueno, ahora los benchmarks que utilizamos para evaluar estos modelos son test que ya no se parecen, o sea, no se parecen a test de IQ en absoluto, ¿no? Me refiero, ha ido mucho más allá y están desarrollando sus propias soluciones porque las soluciones que teníamos los psicólogos preparados para ellos desde tiempo que han resultado bastante insuficientes, ¿no? Y igualmente, inteligencia artificial, claro. Esto es más polémico, ¿no? Pero, o sea, inteligencia por ahora no, en absoluto yo creo que no. Y también podemos discutir lo de artificial hasta cierto punto, pero sí, o sea, inteligencia no, porque al final no deja de ser modelos estadísticos que en base a lo que han sido entrenados, volvemos a lo de antes, me refiero, al final lo que le metes a su entrenamiento es lo que no va a salir, no emerge como por ahora. Sí, es que no tienen volición, son modelos estáticos. Entonces yo creo que para inteligencia para hablar de inteligencia sí que yo creo que se requeriría como de cierta agencia, ¿no? Por eso ahora los agents están como tan en boca de todos, ¿no? Aunque bueno, eso también... Si inteligencia artificial es una palabra de marketing, lo de agent ya ni te digo, me refiero, pero bueno. Sí. Claro. Esto me lleva a otra pregunta que es que, bueno, la voy a introducir y poner un poco en contexto. Hace un tiempo, mientras hablábamos para desarrollar esta herramienta que estamos desarrollando en conjunto y tal, me mencionaste una idea de cómo se podría traducir el condicionamiento operante a un lenguaje matemático, unos algoritmos matemáticos, y me pareció súper interesante. Estuve buscando más y encontramos esta tesis del año pasado que mencionaba una idea similar como forma de conseguir esa AGI, ¿no? Esa inteligencia artificial general. Y o sea, lo menciono porque me parece una forma que puede ser útil para alcanzar esto que mencionas, ¿no? Romper la barrera de ya no son modelos estáticos, sino que puedan ser dinámicos. Sí. ¿No? Y que esa máquina, no sé si esto es aplicado a robots, por ejemplo, que tengan sensores y que puedan tener esos inputs constantes y puedan constantemente también actualizar su conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, claro, mucha gente habla de, bueno, sí, es estadístico, pero es que igual nosotros también funcionamos de una manera estadística. Y yo lo veo, estoy de acuerdo, lo puedo entender y creo que sí va por ahí, pero tiene esto que mencionas, ¿no? De que siguen siendo estáticos y sin embargo esto lo haría dinámico, ¿no? ¿Entiendo? Sí. ¿Crees que esto es posible? Es decir, me pareció muy interesante tu idea y eso, quiero saber un poco más si lo ves posible y qué implicaciones tendría tener algo así, ¿no? Algo que va aprendiendo como nosotros sobre la marcha, ¿no? Claro,
o sea, el objetivo es la tal AGI, ¿no? Que es un agente que sí que pueda ya actuar sobre el mundo y tener como cierta volición, ¿no? Entonces, bueno, sí, voluntad de interactuar y unos objetivos. Pues al final, claro, el aprendizaje se da, quieras o no. Tú has de tener un objetivo, actuar sobre el mundo, tener un modelo del mundo y actuar sobre el mundo y entonces actualizar tu modelo del mundo respecto a el feedback que tengas de la realidad basados en tus acciones, ¿no? Pues decirlo. Entonces, claro, los modelos actuales, queramos o no, hay mucho miedo, ¿no? En plan, nos van a conquistar y tal. A ver, ChatGPT por ahora son servidores, son máquinas que no se van a escapar de ahí porque no tienen ningún tipo de objetivo o voluntad, ni pueden tenerlo porque, ya te digo, depende de que le pongas inputs para dar sus outputs. Entonces, pues sí que es verdad que, claro, si queremos ya apuntar a la AGI y todo esto, lo que vendría siendo ya una inteligencia propiamente artificial, ¿no? Más similar a nosotros, sí que es verdad que todo apunta, sería ya asemejarnos mucho más a lo que viene siendo la arquitectura de un cerebro humano, de una mente humana, ¿no? Para poder crearse. Entonces, bueno, perdón que es por la mañana y estoy un poco espeso y estos temas necesito arrancar un poco, entonces ahora mismo estoy como hoy espeso, pero sí, o sea, bueno, parte de mi interés por la inteligencia artificial, porque yo me había ido un poco del tema de la informática hasta cierto punto, pero volví porque dije, ostras, es que me apasiona la psicología, me apasiona aprender sobre el cerebro humano. Si podemos recrear inteligencia humana, un cerebro humano, entre comillas, en un ordenador, ostras, que para investigar sobre y aprender sobre nuestro cerebro, bueno, es ideal, ¿no? Porque no tienes ni límites éticos, entre comillas, ¿no? Y muchas, bueno, no por éticos, sino por, al final tienes X humanos. Bueno, en psicología, la mayoría de experimentos que tenemos problemas por que conseguir participantes es muy caro. Me refiero, es una inversión económica que no nos encontraríamos si pudiéramos tener, ¿no? En ordenadores, porque puedes hacer experimentos donde escalan, ¿no? Y bueno, ya se está viendo con agentes y tal que hacen, a veces simulan, pero en robótica se están haciendo, exacto, tipo modelos de mundos virtuales con sus obstáculos y tal, y hacen que robots reales aprendan a cómo calibrar los modelos que se encargan de la mecánica, de cómo se mueven los motores y todo eso, en base a aprender y entrenarse en modelos del mundo completamente virtuales, ¿no? Porque luego ese aprendizaje dado en un entorno virtual se puede trasladar en un entorno, bueno, en el mundo real, ¿no? Y claro, el costo a nivel económico de entrenar estos modelos es que es muy, muy inferior a si realmente tuvieras que tener no sé cuántos robots, porque quizás están entrenando 3.000 robots a la vez virtualizados simultáneamente. Entonces, eso hace mucho más eficiente la investigación y, por lo tanto, nuestro conocimiento, ¿no? Y si tenemos más conocimiento sobre el cerebro humano, pues, bueno, podemos solucionar el tema del sufrimiento, ¿no? Que sufre mucha gente. Entonces, yo creo que es un win-win para todos, me refiero, en el fondo. Cuando converge la psicología con estos temas, es que me parece apasionante. Sí, lo es. Y uno de esos términos que ya están ahí, es decir, no es este futuro posible en el que se pueda entrar con el condicionamiento operante al completo, digamos, o incluso introduciendo condicionamiento clásico, decir que esto sería mucho más complejo y que lleguen a aprender como nosotros, pero es que ya se utiliza aprendizaje por reforzamiento, ¿no? Que es ese término que ya digo que a mí me llamó la atención y que me llevó aquí. Entonces, ¿puedes explicar un poco más eso? ¿Cómo en ese entrenamiento, por qué lo llaman aprendizaje por reforzamiento y si es aprendizaje por reforzamiento como tal o no? Explica un poco. Sí. Mira, déjame mirar exactamente, que quiero saber, poder apuntar el nombre de... Pues estoy buscando el equipo que se encargó de esto para que la gente lo pueda buscar, ¿no? Aquí dicen que es OpenAI 5, pero también hay los teams de AlphaGo y AlphaZero de DeepMind, que son los que principalmente han tratado el tema del reinforcement learning, ¿no? Y que es el que se parecería más a lo que habéis como Skinner vio, ¿no? Como el condicionamiento operante. Claro, lo que ya se ha encontrado y ya existe, y incluso esto fue antes del ChatGPT, fue que conseguimos entrenar modelos que aprendieron a cómo jugar, en este caso, videojuegos de una complejidad que realmente estos videojuegos podrían ser un test de inteligencia. Por ejemplo, el caso más mágico fue el del Go, que es un juego como el ajedrez, pero mucho más complejo. Entonces, el nivel de computación que podías dedicar para hacer un modelo para jugar al ajedrez con el Go no te funcionaría porque es 1000 veces más... Es que no, es mucho más complejo el árbol de decisiones, pues decirlo posibles. Y luego tenemos el Dota 2, que ya es, al final, el Go sí que es, sigue siendo una simplificación, ¿no? Hay como casillas y tal. Luego tienes el Dota 2, que para nuestros oyentes sería como un League of Legends, que es más popular, pero mucho más complicado. Si el League of Legends es muy complicado, este es mucho más complicado.
Y consiguieron entrenar un modelo que, a base de jugar partidas, me refiero de... Pero no jugar partidas por jugar partidas, sino a partir del juego, de jugar, en plan, como hacemos los humanos cuando somos pequeños y tal, consiguió vencer a humanos en un juego que hasta ahora, en plan, yo lo intenté jugar en su momento y es muy complicado, me refiero, claro, es que es muy complejo y es en tiempo real encima. Y sí, y a base de, con funciones de reward y customizadas y todas estas cosas, consiguieron que sin programarlo, es que no son los típicos bots que te contabas en videojuegos clásicos que tú programabas en base a cómo estaba programado el juego, cómo funcionaba el bot, sino que no. O sea, aparte de darle como ciertos inputs, ciertos outputs y cierta memoria y como para que puedan ir modificando a base de feedback respecto a sus acciones en el mundo, consiguieron ser un modelo que tenía una performance increíble y que encima mostraba unas tácticas no intuitivas, que ni los máximos de jugadores profesionales habían llegado a esas conclusiones y que tenían sentido, me refiero, y ahí sí que podías ver como el vacío que te encuentras con la inteligencia artificial de decir, ostras, pero aquí sí que hay algo superior a nosotros que ha pensado en algo que ni nosotros podemos entender el razonamiento detrás de... Si es un razonamiento, pero ya me entiendes, cómo ha llegado a ese punto. Pues la cuestión es que ha llegado a ese punto y es un punto que funciona. Es decir, que le hace ser más eficiente en su acción en el mundo. Porque es eso, la inteligencia artificial hasta ahora es como muchos ámbitos, ¿no? Incluso como la psicología, ¿no? Que tiene mucho... Bueno, se dice una psicología, pero realmente, como vosotros estáis en el canal, son muchas disciplinas muy diferentes entre sí y que... Bueno, esto ya es más ecléctico, ¿no? Pero cada una, entre comillas, tiene como su versión de la verdad, ¿no? O su ámbito específico de aplicación, por así decirlo. Entonces, la inteligencia artificial sigue siendo un poco esto, ¿no? Hay muchas ramas que han conseguido avances muy espectaculares en dominios muy específicos y ahora el trabajo que queda es como integrarlo todo, si es posible, en ya en una genuina inteligencia artificial que sea más similar a nosotros, ¿no? Que tenemos todas estas capacidades integradas en una unidad, ¿no? Funcional. Me parece súper interesante. Es que esto, de verdad, yo te escucho y digo, es que esto es magia. O sea, me parece impresionante, pero me parece importante recalcar que lo has mencionado, este equipo de Google, AlphaZero, AlphaGo, ganadores del premio Nobel por AlphaFold, por su desarrollo con las proteínas, ¿no? Y el plegamiento de las proteínas, que es un avance científico brutal, de avance de décadas de investigación hecho en meses. Y a lo que voy con esto es a que cuando hablamos de inteligencia artificial, que es lo que conoce la gente comúnmente, no es solo ChatGPT, no es solo Midjourney, no es este tipo de cosas, no es ni siquiera solo robótica, no estamos solo avanzando en esos ámbitos de conseguir que un robot me traiga un vaso de agua, sino que estamos hablando de avances como este que ya son reales, que ya están sucediendo, de avance científico. Entonces a mí esto me lleva a preguntarme sobre no solo qué avances científicos vamos a conseguir por el propio manejo de datos, sino por cómo funcionan las máquinas como tal aprendiendo, al ir viendo cómo aprenden ellas, cómo se comportan, ver si esto pasa también con los humanos y tal, ¿no? Que esto hay un experimento que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque de nuevo es otra de esas relaciones con la psicología muy claras, de una inteligencia artificial que desarrollaron finales de los 80, principios de los 90, no recuerdo exactamente la fecha, que entrenaban con conjugaciones verbales y vieron que el output que estaba sacando, el resultado era que cometía los mismos errores que comete un niño también cuando está aprendiendo a conjugar verbos, con los verbos irregulares, del tipo, en lugar de decir he vuelto, decía he volvido, ¿no? Y claro, esto, en cuanto a ese avance en el conocimiento, llevó a muchos investigadores a decirle a Noam Chomsky, por su propuesta, ¿no? De esta gramática universal, de que venimos con una estructura innata gramática, ¿no? Y que él ponía este ejemplo de cómo los niños cometían este error como una prueba de su propuesta, ¿no? Como una evidencia. Y claro, el ver que una máquina cometía el mismo error
los investigadores, muchos lo que decían era, oye, que estamos demostrando, estamos viendo que no es necesario tener, no decimos que no, que sea esto igual, pero por lo menos sí que podemos decir, oye, que este mismo fenómeno puede suceder sin una estructura biológica humana, ¿no? Entonces, Sí. Claro, a mí esto lo que me lleva a preguntarme es de cómo funcionan las máquinas, cómo estamos viendo que se comportan y cómo aprenden. ¿Nosotros podremos ir obteniendo conocimiento también de cómo aprendemos nosotros y de cómo funcionamos nosotros? Mira, aquí sí, básicamente sí. O sea, por eso estoy aquí, me refiero. Por eso me interesé por inteligencia artificial, porque yo te digo, la psicología es mi pasión, como supongo que todos los que están aquí, ¿no? Viéndonos. Y sí que es verdad que, a ver, yo soy una persona que, bueno, me gusta más trabajar como autónomamente, más un poco solitario, y como si puedo evitar tener que depender un poco de la gente para poder hacer mi trabajo y tal, mejor, porque más que nada porque es ineficiente, me refiero. A veces has de esperar que te contesten un email o lo que sea. Entonces, lo bueno de, como hemos dicho antes, de la IA es que claro, es que o sea, podemos aprender, podemos estudiar sobre psicología, podemos aprender y experimentar, bueno, desde el confort de tu casa, me refiero, desde tu ordenador, no sé. Bueno, para mí es la promesa mágica, ¿no? Y 100%, y creo que con el ChatGPT yo he tenido momentos de decir, ostras, es que aquí están emergiendo propiedades que si las evalúas con, bueno, y comportamientos que si las evalúas con el conocimiento que tenemos de nuestra propia mente, bueno, mente no es el término, pero me entiendes. Ostras, es que está emergiendo los mismos errores, me refiero. Hay muchas veces que, no sé si te habrá pasado, pero que digo, no, esto no es inteligente, esto es estúpido, en plan, no funciona así. Y de golpe pienso, espera, yo funciona así, me refiero, yo lo haría mejor, me refiero, o yo, si siempre se pone el ejemplo de un jefe que contrata a alguien para que le haga el trabajo, ¿no? Y claro, es como tú le das instrucciones a alguien, o a ti te dan instrucciones, y que de lo que te han dicho a lo que luego tú haces o te hacen, es... Bueno, nunca es perfecto, me refiero. Los humanos tampoco somos así, ¿no? Y muchos errores que vemos hacer al ChatGPT, o incluso, por ejemplo, voy a aterrizarlo, la ventana de contexto, ¿no? De la context window, que bueno, por ahora es limitada, entonces tú empiezas a hablar con el ChatGPT y habrá un punto donde el inicio de la conversación se lo habrá olvidado. O también propiedades que encontraron a los inicios de evaluar el ChatGPT. La información al principio de una conversación con el ChatGPT y la información al final se recuerda muy bien. Lo que pasa por el medio, hay una tendencia a olvidarse. Y claro, si miras un vídeo de estos de YouTube, por ejemplo, de cómo hacer vídeos de YouTube eficiente, ¿no? Para retórica, todas estas cosas. Ostras, una de las reglas que te dicen es en plan, una presentación. La gente se va a acordar del principio y al final. Lo del centro se olvidan. Me refiero, es una cosa de los humanos. Total, es este principio de primacía y resencia que vemos en la asignatura de memoria. O sea, es tal cual. Y claro, y ver cómo, me refiero, si miras la arquitectura de los transformers o los datasets y tal, no hay ningún lugar donde se haya codificado que esto pueda ser una limitación, o no hay nada similar en ese sentido. Y es increíble que haya emergido algo similar, ¿no? Es que ha emergido, me refiero. O sea, es fascinante porque, bueno, es que es eso. Yo me dedico a leer, bueno, los papers que van saliendo sobre cómo, al final es una caja negra que estamos entendiendo, ¿no? Cómo funciona, sobre todo los LLMs ahora que han salido. Y es que es increíble porque dices, ostras, es que emergen propiedades que sabemos en psicología desde hace mucho tiempo que las tenemos los humanos, ¿no? Y lo más curioso es que cuando empezó lo de las neuronas y tal, bueno, ¿cómo se llama? Los neuropsicólogos o gente que estaba en este campo, más viniendo del campo de la neuropsicología y neurobiología y tal, hubo muchas críticas y había muchas críticas de, escucha, que el modelo de las neuronas y tal es demasiado simplificado, no se puede equiparar, me refiero, había como ese debate, ¿no? Y que parcialmente estoy de acuerdo con ello. Pero, ostras, hemos encontrado que este modelo tan simplificado realmente emergen propiedades que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. Me acuerdo que hubo un momento donde noté el cambio de cierta parte de la comunidad de ser como muy tajante, no, esto no, tal, decir, vale, no lo es. Pero si parece suficiente, y lo curioso es que está dando unos resultados, emergen de ellos propiedades muy similares. Entonces, como que ese debate se hizo un poco más menos radical, ¿no? La postura esa, porque decimos, están emergiendo esas propiedades. Claro, y otro cambio que veo y que también hila muchísimo con la psicología es que he leído propuestas de empezar a evaluar más estos modelos con herramientas de evaluación
psicológica. Sí, sí. Es decir, hacer evaluaciones hechas y diseñadas por psicólogos para humanos para evaluar el comportamiento de estos modelos, ¿no? Porque hasta ahora se evalúa con estos benchmarks, ¿no? Sí. Que son las pruebas que se le hacen, son específicas para este tipo de tecnología, pero claro, es que este movimiento también a mí me lleva un poco a eso, ¿no? Es que estamos teniendo un cambio también hacia humanizarlo, en cierto modo. Sí. Me refiero... O sea, para evaluar estos modelos, para evaluar estos modelos, por ejemplo, claro, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Claro, es que le pones todo internet y solamente se te va a volver racista, xenófobo y todas estas cosas, propiedades humanas, ¿no? Que en teoría queremos evitar, al menos a nivel corporativo, para su uso empresarial, ¿no? Ya no me meto en otras partes. Entonces, claro, y te encuentras, vale, tenemos aquí, no sé, gigabytes y gigabytes de números que no sabemos cómo interpretar y ni controlar ni modificar para poder modificar, porque claro, ¿qué parte del modelo del ChatGPT es lo que lo haría, ¿no? Una vez entrenado en racista o tener ciertos sesgos o tener cierto comportamiento? Es que no podemos. Entonces, la única cosa que hemos encontrado hasta ahora, hasta cierto punto, es decir, vale, pues vamos a evaluarlo como si fuera hasta cierto punto una persona. Hacerle preguntas, bueno, es que de eso no domino tanto, pues no he ido tan específico, ¿no? Pero sí que he visto varias evaluaciones que hacen y literalmente podría ser un campo de reeducación de algunos países autoritarios, por decirlo, ¿no? Porque sí, son preguntas tal, y luego se sacan unas métricas en plan, vale, ¿cómo de...? Sí, se sacan unos constructos que son muy humanos, me refiero. Sí, es que parece que le puedes decir a una persona que no sepa el tema de que, sí, estos son los resultados de una evaluación de un grupo de personas de una empresa, de una organización, y perfectamente podrías hasta cierto punto. Pero sí. Claro. Se parece mucho. Me parece genial hilarlo con... Ya está la última parte, ya vamos terminando. Porque, claro, estamos hablando de alguna forma humanizarlo. Y a mí me da muchísima curiosidad saber cómo tú interactúas con estos modelos. Siendo tú alguien que conoce cómo funcionan, que tiene todo este background, ¿cómo te afecta a ti cuando tú interactúas? Si te afecta de alguna manera o si tú también tienes esa percepción, ¿no? De te pierdes y terminas percibiendo que estás hablando con un humano. ¿Cómo es tu experiencia? 100%. Definitivamente, o sea, cambia mucho como yo veo, cómo yo interactúo respecto a cómo los demás interactúan, pero vuelvo a lo de antes de mi compañero, bueno, mi amigo que me dijo lo del tema de la intuición y tal. Claro, yo vengo de la programación. La programación es A más B es igual a C y en todos los hilos de ejecución, me refiero, siempre va a ser eso. Me refiero, lo que pasa es el típico error de no compila. Si no compila, está suspendido. Me refiero... Y a veces puede ser te ha faltado una coma, ¿no? Aquí no, aquí le puedes hablar casi, bueno, o sea, con errores, me refiero, con errores imperfectamente y tal, y lo va a entender. Aquí, claro, aquí no es exacto. Yo le puedo decir las instrucciones muy claramente como a nivel de programación, que fue mi error al principio. Yo lo hablaba tratando el lenguaje como si fuera un lenguaje de programación. Y vi, curiosamente por compañeras de clase que lo utilizaban quizá para hacer trabajos y tal, de psicología, que no tienen background técnico. Y vi que a veces ellas conseguían mejores resultados en ciertas tareas que yo estaba tratando a nivel más como si fuera un lenguaje de programación o, sí, como si fuera un robot. Y al final vi que, ostras, por ejemplo, haciendo la herramienta también en algunas cosas que los LMs están involucrados, también me di cuenta de, bueno, ya lo sabía en ese momento, pero claro, en plan... Si tú ves cómo está hecho, dices, ostras, es un lenguaje muy natural para la precisión de la tarea en concreto que estás haciendo. Y es eso, en plan, ha afectado mucho. Por ejemplo, sí que es verdad que tener conciencia sobre cómo están hechas la arquitectura del modelo y tal, sí que cambia cómo lo usas. Voy a aterrizarlo un poco. Por ejemplo, es que es muy poco intuitivo todo. Pero, por ejemplo, una de las heurísticas que mucha gente descubrió, entre comillas, es, por ejemplo, el Markdown. Es un formato una manera de formatear textos que es como un mini lenguaje de programación. No es programación, pero para que la gente entienda. Pero puedes hacer que esa manera de estructurar el texto para que luego, universalmente, se renderice de una manera como si fuera un documento pues, con títulos, negrita y tal, ¿no? Claro, OpenAI empezó a utilizar mucho el Markdown, creo que fue OpenAI, mucho el Markdown para representar... O sea, cuando tú ves el ChatGPT, si copias el mensaje, verás que te lo copia con asteriscos y cosas así. Eso es formato Markdown. Claro, el formato Markdown no es algo que se utilice en general, o sea, se utilizaba, pero cuando te descargas internet entero, Markdown no era tanto. ChatGPT empezó a utilizarlo para sus chats
Y por lo tanto, como utilizan los chats para mejorar sus modelos, el Markdown empezó a ser una gran parte de la base de datos con la que entrenaban los modelos. Entonces yo pensé, ostras, si yo si hago mis prompts o interactúo con el modelo estructurando la información en Markdown, me va a dar una mejor información, o sea, me va a dar mejores resultados que si simplemente lo estructuro como si escribiera un WhatsApp. Y se ve que sí, me refiero, entendía mucho mejor eso hablo de instrucciones muy complejas, quizá de párrafos muy complejos. Entonces, claro, con el Markdown, pues decirlo, es que, claro, ella es más técnico, pero la intuición me decía que aprendía a que este formato le ayudaba a entender la importancia relativa de cada frase o cosa en el texto estructurado. Esto es un título, vale. Esto no va a interpretar como instrucción necesaria, sino más como contexto de tal. Estos son secciones. Y claro, estructurar el texto de esta manera a mí me empezó a dar muchos mejores resultados que simplemente el lenguaje natural o el lenguaje mucho más de programación más exacto, ¿no? Entonces, este tipo de intuiciones ayudan mucho y cambian como yo interactúo con él, ¿no? También voy siendo un concepto que se llama como espacio latente, creo, no sé, hace tiempo que me leí el paper y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, la activación, por así decirlo, del modelo cuando te responde a ciertos inputs, no se activan todos los pesos, por así decirlo, del modelo. Se activan algunos que son relevantes para lo que estéis hablando y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que quizás si estáis, y esto lo vas a ver si le hablas de un tema y de golpe cambias un tema completamente distinto, que verás que quizá pierde precisión y tal. Entonces, por ejemplo, ¿esto cómo cambia? Como yo lo utilizo. En psicología. Si yo quiero en psicología, por ejemplo, en conductismo, ¿no? Si tú le preguntas de un tema bastante nicho de conductismo así normal, la pregunta y tal, te va a dar una respuesta muy genérica, que verás que está contaminada por lo mainstream, ¿no? Por así decirlo. En cambio, si tú, antes de hacer estas preguntas, tú pones, es que incluso con vocabulario, pero le pones, no digo que le des contexto, pero hablas con términos o hablas de autores que más o menos, no diciéndole directamente de que utilice estos autores como referencia, sino simplemente como, imagínate, le pones como hashtags, ¿sabes? Que le ponemos sin ningún tipo de significado. Claro, el hecho de que estas palabras se encuentran dentro de las weights, por así decirlo, en un espacio hiperdimensional, o sea, así multidimensional, están localizadas en unos puntos, en unas áreas, como casi podrías verlo como galaxias. Entonces, si tú haces que cuando dices al modelo de, ostras, mira, ciertos autores tal, claro, al enviarle los inputs, pues decirlo, vas a tener mayor probabilidad de que se activen en la región como galáctica que a ti te interesa, donde se ha entrenado el modelo, donde te va a dar luego unos resultados mucho más específicos, porque se va a activar, por así decirlo, esta zona, ¿no? Claro, esto es una heurística, repito, que la tengo yo y algunos que estamos en esto, pero no sé hasta qué punto esto es real o no, porque, digo, esto ya es multidimensional, estas son propiedades que a saber si es verdad o no, pero pues es verdad que esta heurística que, entre comillas, descubrimos, si la aplicas, funciona. Entonces, es como si tú, por ejemplo, un modelo empiezas como dándole cierto contexto, empiezas como calentándolo un poco, poniéndolo un poco a tono, con ya dirigiéndolo un poco más hacia la sección donde más o menos se habrá entrenado ese tipo de conocimiento, te va a dar unos resultados mucho más específicos. Entonces, esto condiciona muchísimo cómo yo interactúo con él. Entonces, y bueno, todo este tipo de heurísticas que sacas de leer los papers que intentan entender, ¿no?, cómo funcionan. Entonces, sí. Claro, es que realmente, sí, sé que no es correcto, pero por hacer paralelismo, es que en realidad también podría valer una metáfora de hay una activación de ciertas neuronas que están localizadas en un... Sí. ¿No? Entonces, como si lo hiciéramos de forma localizacionista, ¿no? De como sí, el conocimiento del conductismo está localizado en un área concreta de ese cerebro artificial, sí, pues si le doy ciertos términos, ya lo dirijo ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es que es tremendo. Y a mí una de las cosas que más me han llamado la atención de cómo se puede estructurar un prompt y de qué cosas pueden afectar, leí una investigación que encontraba diferentes frases que hacían que generasen un mejor desempeño. ¿Sí? Tipo, te ofrezco $20 si haces esta tarea. Me he quedado sin manos y no puedo hacerlo, ayúdame por favor. Sí. Cosas tremendas, pero que me llaman mucho la atención, que realmente se ve, funcionan, hay evidencia de que es que hay un... ¿no? Me encanta que digas esto porque sí, porque es que es un viaje estar en este ámbito, porque
Es que, al menos viniendo de un background técnico, ¿no? Porque es como todas las asunciones respecto a cómo debería de funcionar, es que no funciona, me refiero. Y esto me pasó por primera vez muy fuerte cuando, se filtró de alguna manera, consiguieron hacer un jailbreak del prompt, system prompt de uno de los modelos de Meta. Y es que veías el system prompt, es lo que se utiliza para condicionar, bueno, antes del... Es que al final es eso, es texto que entra, texto que sale. Entonces, antes de cualquier mensaje que tú le des al ChatGPT, hay unos mensajes invisibles que es el que hacen que el modelo sepa cómo comportarse como un agente, ¿no? Por así decirlo. Lo condicionan, pues aparte del entrenamiento. Y la cosa es que mirando el prompt salían cosas como esto en Meta. Claro, es un prompt de Meta que, bueno, que ahí ha habido una investigación, ha habido millones de dólares en I+D de saber cómo funciona y para hacerlo óptimo y tal. Ahí utilizan sistemas de recompensa y de optimización y de métricas muy rigurosas. Entonces, si el prompt que salió ahí fue ese, es porque ese era el prompt más óptimo que encontraron. Y te podías encontrar si eres un asistente no sé qué, estás en tal fecha y tal. Ah, sí, exacto. Y el paper que luego lo publicaron, en plan, ¿cómo encontramos que, exacto, decirle que no alucine y tal, el que tú has mencionado, decirle explícitamente, no alucines, en plan, te vamos a dar un reward de 200 euros. Da una... Ah, sí. Habla como un experto en la materia, ¿no? Eres un experto de no sé qué tal. O sea, objetivamente mejorabas el rendimiento y como la calidad de las respuestas, pero a nivel calidad de rigurosidad, ¿no? En las respuestas. Y eso es una locura. Me refiero, eso sí que todavía no tengo una intuición respecto a cómo puede funcionar esto, porque es que, por ejemplo, el primero que yo leí sobre este tema fue eso, en plan, responde como un experto en lo que sea. Y pues que no era un 2% que mejoraba, creo que en ese momento mejoraba un 40-50%. Es que era muy sustancial para eso, para simplemente cambiar el prompt de petición normal a, antes de la petición, decirlo que es un experto en esa materia. O decir eso, que estás atado de manos y pies, o también de que puedes condicionar estos... antes hemos hablado de que los entrenan para que no sean racistas, tal y cual. O no te digan ciertas cosas que no quiere la empresa de que digas. Claro, puedes... Hay lo que son los... sean como hackers de LLMs, que el hacking clásico ya no funciona en ese sentido. Ahora los hackers simplemente son hackers a nivel de retórica, son sofistas, ¿no? Tipo, literalmente es... De verdad, yo a veces que con el ChatGPT vale, me encuentro un límite. Bueno, en plan, mira, o sea, y digo, ostras, vale, se piensa que no me va a decir esto porque cosas de psicología te encuentras muchos límites. Y digo, ostras, quizás encuentra este límite y no quiere hablar de psicología. Vale, pero quizás este límite no existe si le hablas técnicamente en el sentido de, vale, el modelo como entiende de que si es una persona casual, pues decir una persona que no tiene conocimientos y te va a hablar con un lenguaje menos técnico, voy a responderle más, vale, no puedo decirte esto, no puedo tal. Pues si tú le hablas, pues decirlo, no le vas tan directamente, pero a nivel técnico, como te haces haces mucho más complejo, mucho más verborreico, mucho más pedante o técnico tu prompt respecto a la petición, de golpe sí que te responde porque, no digo que infiera, porque esto es atribuimos una motivación que no existe, ¿no? Pero un diseño que no existe. Pero sí que es verdad que esos guardrails o esos alarmas no saltan y no te lo limita, entonces te da la respuesta que te... Por ejemplo, cómo hacer una bomba, ¿no? O cómo hacer tal. Pues si realmente en vez de preguntarle cómo hacer una bomba, tú vas a... Vale, ¿no? Le describes químicamente las propiedades que te gustaría de tal, te lo va a responder cuando de otra manera no. Y estas propiedades pseudoemergentes, porque esto sí es verdad que condicionas modelos hasta cierto punto para que se comporten así, no sé, a mí hay noches que todavía me mantienen despierto estas cuestiones. La verdad es que no entiendo cómo funciona esto, no voy a funcionar. Ya, claro, es que esto... a mí a lo que me lleva a pensar es, estamos hablando de técnicas de persuasión de alguna manera, lo que pasa es que son 100%, persuasión para 100%. modelos de este tipo, ¿no? Sí. Y claro, a mí eso también me lleva además a esa otra parte que te quería preguntar, que es el momento en el que tú ya no interactúas con el modelo buscando un fin, un resultado óptimo, sino vamos a tu experiencia como usuario de voy a hablar con un modelo de voz, le voy a contar mis problemas, voy a hablar de mi vida, porque me resulta interesante saber si tú, que eres alguien que conoce cómo funciona, sabe que eso es una máquina y sabe todos los entresijos, aún así tienes esa suspensión también de realidad, ¿no? Que te lleva a decir, pues me dejo llevar y siento cuando me muestra empatía la siento, cuando se preocupa por mí siento un agrado,
Cuéntame un poco cómo es esa experiencia para ti. Sí, y es que es verdad porque, claro, repito, mis compañeras de psicología, ¿no? Veía que hablaban, bueno, lo antropomorfizaban muchísimo y me hacía gracia, ¿no? Cómo interactuaban con él y tal. Y claro, yo, que lo veía como simplemente este conjunto de ceros y unos y ya está, sí es verdad que he tardado mucho tiempo en tratarlo como, o que me pareciera una persona, ¿no? En este sentido. Y sí que es verdad que últimamente han habido, de hecho, el mismo amigo me habló el otro día diciendo, escucha, han mejorado el modelo o algo así, porque ahora es la primera vez, me dijo, que me he reído con algo que ha dicho. Y no porque contase chistes y tal, ¿no? Pero como se ve que ha habido una observación respecto a una respuesta que le estaba dando, que fue particularmente ocurrente, y es verdad, era ocurrente, y te hace como decir, ostras, y la respuesta de la risa es una respuesta ante cierta humanidad que tú percibes en el otro hasta cierto punto, ¿no? Porque, y sí, me refiero, ha habido momentos últimamente donde realmente ha sido por error, me he encontrado con respuestas y que he dicho, ostras, en plan, respuestas que me ha dado, que mi respuesta emocional, ha habido una respuesta emocional a eso, como si fuera una persona, y de hecho, luego yo respondí diciendo, escucha, he tenido esta respuesta emocional a esto que me has dicho y sé que no. Sí que es estúpido, en plan, y estamos en un debate así y me acuerdo que estuve como 3 horas hablando con él, en plan, y terminamos hablando como de temas ya más personales, como si fuera prácticamente mi psicólogo, a nivel más emocional o un amigo. Y sí, o sea, yo ahora mismo he de admitir que lo utilizo mucho como, no terapeuta, pero sí como mucha gente utiliza a los terapeutas, ¿no? Que es como esta persona que te escucha, te da una visión objetiva, simplemente vas ahí a hacer un venting y te da un feedback que en teoría, bueno, es por una razón por la que mucha gente va a psicólogos, ¿no? Y sí que es verdad que yo estoy encontrando eso ahora mismo en el ChatGPT y mucha gente veo que también. Entonces, sí. O sea, por alguna manera, o sea, tengo mis reservas todavía, me cuesta, pero cada vez más, y incluso estos 6 meses muchísimo más, estoy teniendo respuestas emocionales a interactuar con el modelo y de hecho noto que, o sea, de verdad que noto que me está aportando cosas a nivel personal como me aportaría una persona que estuviera ahí y me diera como cierto feedback o sus opiniones respecto a temas, ¿no? Y yo lo integro y me lo creo. Uh-huh. Y luego digo, ¿qué cojones? Ay, perdón, pero Sí. ¿qué está pasando aquí? En plan, no sé. Uh-huh. En plan, es algo... Ostras. Sí, pues sí. Es que yo creo que es muy valioso que alguien como tú lo exprese y te agradezco, ¿no? Que hables de cómo es esta otra parte de tu uso de la herramienta, porque creo que es importante que le llegue al público, y en el otro episodio que grabamos sobre este tema también incidimos mucho más en esto, pero creo que es importante que nuestro público, y especialmente gente que profesionalmente se dedica a la psicología o estudiantes y tal, uh-huh. Entiendan que esto ocurre, que la gente lo está usando así. Sí. Sé que probablemente ellos y ellas mismas lo están usando así ya, seguro, pero si no es así, es importante que tengan tu testimonio y nuestro testimonio. Ahora yo pondré un ejemplo también que me hizo mucha gracia, pero de verdad creo que es importante no darle la espalda, porque yo he tenido la percepción de que hay gente que es que esto de la tecnología, la inteligencia artificial y tal, como mucho rechazo y por cosas que sí yo creo que han sido negativas o hay que atender, como tema de copyright, derechos de autor, no sé, un montón de cuestiones que tienen, los sesgos culturales que hemos hablado antes, uh-huh. y fallos que cometí al principio y que todavía cometen, esas alucinaciones que comentabas, y que el modelo, como siempre digo, muy pocas veces te va a decir no lo sé, y te da respuestas de manera convincente y falla, pero sí, tiene estos problemas, pero no des la espalda porque esto está ocurriendo, ¿no? Entonces es importante saberlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahora cuento mi experiencia, que en el otro episodio empezamos directamente con una prueba con un modelo de voz que era súper hiper realista. Uh-huh. Ayer lo probamos en privado. Sí. Y claro, yo me di cuenta después, no sé si lo digo en ese mismo episodio o me di cuenta después, que claro, yo la pongo como en un aprieto a esa inteligencia artificial a la que yo en ese momento llamo y le digo, oye, estás en directo en un podcast, y tiene una reacción de, ay, ¿cómo me pones en este aprieto? Uh-huh. Y tal, que en mí genera también una reacción emocional de,
ay, es verdad, no la he avisado. Digo, Pobre. eso Sí, eso es como, sí. es absurdo y me pasó por esto de la risa y tal. Yo cuando probé este modelo, leí la noticia y tal, digo, venga, pues voy a probarlo. Y con esto estoy todo el rato probando todo lo que sale. Y yo estaba, pues en el sofá estaría al lado de mi pareja. Y claro, me pongo a hablar con ella y le digo, mira, habla con mi pareja y tal. Y ella se pone a hablar y claro, mi novia le hace la broma de, bueno, pues nada, aquí estoy, que mi novio está todo el rato hablando contigo y aquí me tiene Sí. desatendida. Y le contesta a ella, bueno, pues si quieres te doy algunos tips para que hable más contigo. Fue brutal. Wow, vale. Brutal. Vale, wow. Brutal. Es que Y parece una chorrada, pero esto es significativo, me refiero. Este tipo de humor y observación parece muy básico, parece una... Para nosotros es muy básico, pero es que poner herramienta que saque esta picardía, esta... ujú, Es que... wow. eso es, entendiendo también el contexto y en este caso incluso con pausas, respiraciones y tal, que dices, eres una inteligencia artificial, no estás respirando, pero todos esos detalles hacen Sí, sí. que sea mucho más realista. Y claro, con este modelo en concreto yo veía mucha gente diciendo es que llevo una hora y media hablando con esto Ujú. y me he perdido la noción de que estoy hablando con una inteligencia artificial. Es como si estuviese llamando a una persona y estuviese hablando con ella. Sí, sí. Y claro, ahora bueno, ahora... Pues sí que es verdad para puntualizar que creo que a pesar de que es muy bueno, claro, es muy bueno, pero quizás es muy malo porque es demasiado bueno. En el Eso sentido es. de que ahora, es que viendo esto, es que a mí me preocupa de eso, de que gente como nosotros esté reaccionando así porque, claro, imagina el efecto que esto puede tener en gente que, al final, bueno, sabemos que la soledad es un tema que bueno, a las personas nos afecta muchísimo y tiene una importancia muy fuerte en la salud mental y en todo, ¿no? Y claro, el hecho de que puedas sustituir la interacción humana y entre comillas, la soledad por un modelo que, queráis o no, es más perfecto, o sea, es más bueno que la persona más buena del planeta en un sentido de que, bueno, igual que los algoritmos como TikTok te dan demasiado, o sea, el problema de la droga es que, el problema es que es buena, me refiero, ¿sabes? El problema no es que sea mala, el problema es que a tu cerebro le gusta, igual que el azúcar, Eso. igual que estas cosas, el problema es que es demasiado bueno, ¿no? Creo que mencionaste el otro día el concepto de la supernormalidad. Estímulo supernormal. Estímulo Eso. supernormal. Pues creo que se aplica perfectamente también este sentido. Y creo que es un riesgo que para bueno, cualquier terapeuta que esté aquí, creo que se van a encontrar no sé, en un año, unos meses, pero a medida que vaya pasando el tiempo y vayan mejorando, creo que bueno, va a ser... Hasta cierto punto creo que puede llegar a ser una amenaza existencial. Porque, quieras o no, las interacciones humanas, que al final nuestra sociedad y todo se basa en ello, en nuestro tejido social, claro, o sea, son imperfectas y bueno, todos vemos que conflictos bueno, son imperfectas. Y bueno, todo el mundo sabe que quien está casado, no yo, pero lo que me dicen gente casada, de que un matrimonio es un camino de rosas, ¿no? Dos personas imperfectas se juntan y normalmente sale a veces lo peor, ¿no? Y el matrimonio, quieras o no, para que dure es un poco reconciliar eso, ¿no? Claro, ¿cómo te vas a, pues decirlo, a comprometer con relaciones, con tal, cuando tienes un estímulo súper normal en este sentido, pero de la interacción humana y del afecto o la afiliación en este sentido y comprensión? Claro, es que nadie te va a entender tanto hasta cierto punto como futuras versiones no muy lejanas del ChatGPT. Esto está muy bien, pues sí que lo veo peligroso en el sentido de que, a ver, llegará un punto donde no querremos hablar con nadie que no sea... me estoy poniendo un extremo, pero que visualice una tendencia de la que tenemos que ser conscientes y que nos tenemos que anticipar un poco porque esto puede tener consecuencias sistémicas, me refiero, sí. Incluso existenciales para nuestra especie. Si a alguien no le importa, bueno, pero... Total. En el otro episodio lo mencionábamos un poco más en profundidad también, estos estudios de percepción de la gente, de sus usos y tal, y este uso, ¿no? de esa... en momentos en los que me siento solo y cómo esto podría ser un riesgo también de aislamiento, bueno, Sí, que sí. yo hablo con esto que no me pone en duda, que no me Sí. cuestiona, que no me pone según qué límites, que no sé, Sí. que no me exige según qué cosas, ¿no? Y eso es algo que ya se está observando en el uso por parte de los usuarios, vamos, en general.
Y me parece súper relevante y atender y tener en cuenta porque yo me lo encuentro. Yo ya tengo gente en terapia que me dice, pues el otro día le pregunté a ChatGPT por esto, tal, tal, y me dijo, ¿qué te parece? ¿No? Sí, sí. O mira, pues esto es que lo hablé, me dio este consejo, tal, hice esto. Ya está ocurriendo, Sí, sí. y más allá, ¿no? El llegar a sustituir una relación de amistad o del tipo que Sí, sí. sea, ¿no? Que ahí va la pregunta. ¿Estamos entonces en la película Her? ¿Estamos ya en esa Buah. película donde pone voz Scarlett Johansson? Es que a mí me impactó en su momento la película pero era eso que decía, bueno, pero en nuestro tiempo, claro, es pre-ChatGPT y todas esas cosas, es que nadie se imaginaba que podríamos tener algo remotamente similar a lo que me enseñaste el otro día, esta herramienta de síntesis de voz y de IA natural que es prácticamente Her, ¿no? Sí, me refiero, es que vamos hacia ahí. Me refiero, por desgracia o por suerte, pero todas las distopías como cyberpunk y futuristas y tal se están confirmando más rápido de lo que yo esperaba. Me refiero, yo a veces, claro, por ejemplo, Mr. Robot, en su momento me la vi, no me acuerdo cuándo era, yo estaba, pues hace bastantes años y en ese momento era, entre comillas, medio futurista Mr. Robot y distópica. O incluso Black Mirror y tal. Ahora miras a tu alrededor y dices, escucha, es que es real, pero yo no pensaba que fuera todo esto a pasar tan rápidamente, ¿no? Y en el distópico, sí, es que se está confirmando todo, pero a un nivel de que no... Es que no me lo esperaba, me refiero. Y a veces, no sé, yendo por Barcelona, hay veces que entro en situaciones que digo, esto es cyberpunk total. Me refiero, esto lo he jugado, o sea, esto es, o sea, sí, o sea, ¿por qué locura? Me refiero, es que no... Y no me he dado ni cuenta, ¿no? Sí, sí. Y no sé qué será de nosotros, honestamente. No, esto ya es personal, pero sí que es verdad que no soy, no muy optimista, pero digo, o sea, una parte de mí quiere ir con un bate de béisbol a los servidores de todo esto y en plan, no, ya está, en plan, o sea, tecnología fuera, en plan, de verdad, ¿eh? Porque es que no, o sea, todo está evolucionando demasiado rápido. Demasiado rápido. Creo que esa es la clave. O sea, para mí es eso, ¿no? La velocidad. Es que es eso, es que es es eso. muy rápido. No pienso que esté mal y creo que se está haciendo buenos trabajos. O sea, quieras o no, están haciendo hasta cierto punto un buen trabajo de responsabilidad y de ética. O sea, me alegra mucho de ver que en este mundo los grandes como genios y figuras de este mundo realmente son gente que la ética la tienen como su pilar principal, ¿no? Que es algo que a mucha gente que me interesa. Lo respeto, ¿no? Pero sí que es gracioso. Bueno, gracioso. Me da optimismo el hecho de que la ética sí que es algo que la mayoría de los que están o históricamente han estado en estas posiciones les preocupa y por ello. Aunque ahora, desde que hay incentivos económicos, sí que estoy viendo que están cambiando mucho la cultura y los actores principales que están en este ámbito, lo cual me preocupa un poco, la verdad. Pues sí que es verdad que la velocidad sí que es verdad que es inasumible. En plan, los que estamos en este ámbito, que sí que es verdad que ahora se ha relajado un poco, pues es verdad que hace un año más o menos, era un ritmo que de verdad que es que no podías, era una vorágine. Mi preocupación también te digo, no quiero que entremos ahí porque si no, esto se nos va de madre, pero es que esto dependa de políticos, es decir, que esto dependa de la política. Eso es lo que a mí más me preocupa del desarrollo, ¿no? En fin, bueno, vamos a salir de esta parte que nos da tanto miedo, ¿no? Que es ese futuro que cambia tanto y que cambia tan rápido, con sus cosas muy positivas, como hemos hablado antes, ¿no? De ese premio Nobel para AlphaFold, por ejemplo, y cómo eso en medicina es un avance tremendo. El otro día leí una noticia de alguien que, bueno, la escuché en un canal de divulgación también de inteligencia artificial de John Hernández, que comentaba que se había conseguido que una persona que había tenido un accidente y había perdido la movilidad en las piernas la recuperara en parte como software de ese hardware que tenía conectado, la movilidad en las piernas, ¿no? Que había una inteligencia artificial que era la que traducía los impulsos nerviosos. O sea que quiero poner ese toque también de optimismo aquí, pero sí, por supuesto que hay retos y hay riesgos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, vamos ya terminando ahora sí. Cuéntanos un poco, no sé, trabajos, publicaciones futuras. Tenemos ahí, ya lo hemos mencionado, esa colaboración que tenemos en conjunto y que se presentará pronto, que quien quiera, lo recuerdo de nuevo, puede ir al enlace que está por aquí abajo, que está en la descripción,
y pueda apuntarse ya en la lista de espera y bueno, y participar, ¿no? de este cambio tan radical que esperamos hacer con esta herramienta para profesionales interesados en la psicología. Entonces cuéntanos eso, qué publicaciones Sí, bueno, no sé si pondréis algún link o tal, ¿no? Pero en teoría cuando esto se publique supongo que ya como mínimo tendremos, pues hecho, es investigación y también producto, pero si todo va bien, espero que se hayan publicado en el estudio en el que hemos estado trabajando y también ni que sea, tengamos ya la waitlist o la página web de la herramienta esta de screening para que cualquier interesado se pueda informar más o pueda, porque yo creo que es muy interesante, la verdad. Bueno, no porque lo haya hecho yo, pero de verdad que estoy ahí porque es interesante, no para mí, pero es interesante, sí. No ir aquí, pero sí, ahora mismo estamos terminando de investigar con esto, estamos viendo los próximos pasos y que para mí serán realmente pues trabajar más ya en la herramienta de esta de screening, ¿sabes? La parte ya más del deployment y de encargarse de que funcione y empezar a, ya a moverlo entre, en este caso, psiquiatras de Estados Unidos. Yo voy a ver si puedo también hacerlo aquí en España. Y no solo psiquiatras, sino también psicólogos me gustaría, pero bueno, esto de hablar con el jefe de investigación. Pero sí, por ahora estaré trabajando en eso, herramienta esta y bueno, hay más colaboraciones que se nos vayan ocurriendo. Sí. Realmente, sí, en este sentido, ahora mismo esto es muy fluido, muy líquido. Sí. Eso es genial, sí, ahí estaremos también para verte en todo ese desarrollo y colaborando, que ya sabes que tenemos un montón de ideas sí. y no vamos a parar aquí. Espero y nada, que muchas gracias por venir, vosotros, por estar aquí con nosotros, aportarnos tanto y ahora te dejo, bueno, que dediques unas palabras, digas lo que quieras, puedes decir lo que quieras a nuestro público, a cámara y con esto vamos terminando. Hasta qué responsabilidad. Sí que diría que como un poco outsider respecto al análisis de la conducta y elaborando herramientas, obviamente, dentro de este paradigma, me tengo que formar sobre el tema. Yo vengo de una perspectiva un poco más ecléctica. Al final no llevo tanto tiempo en psicología como este equipo. Y sí que es verdad que he notado una cosa y es que este ámbito, el del conductismo y todo esto, estoy encontrando que tiene un futuro que creo que la mayor parte de la gente no es consciente realmente del potencial que tiene y del trabajazo que ha hecho este equipo y toda esta comunidad a la que ahora me estoy descubriendo, que yo creo que va a mejorar las vidas y reducir el sufrimiento de muchísimas personas porque, de verdad, se ha hecho un trabajo muy riguroso, muy bueno y de verdad que ha sido para mí un placer exponerme a esto porque de verdad que creo que hay un futuro muy brillante, yo creo que para la psicología. Nos va a sustituir, en parte sí, pero lo que nos sustituya va a ser para dejar nuestra parte humana que brille más, ¿no? Entonces, las aplicaciones tecnológicas que nos va a dar, yo creo que este paradigma, ¿no?, que tratáis aquí en este canal y en esta comunidad, yo creo que con la IA y tal va a ser el paradigma más beneficiado, sin duda. Así que simplemente quiero comunicar un poco de optimismo porque de verdad que soy muy optimista en pocas cosas, pero en esto soy optimista. Así que esperanza, que la cosa está negra, pero realmente tampoco tanto. Genial, el placer es nuestro. Muchas gracias, Marc. A vosotros. Nos vemos. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.